Bueno, les decía que continuamos con las etapas de planificación, no son secuenciales, depende del enfoque de planificación que vayamos a utilizar o de los enfoques que podemos hacer una combinación dependiendo del proyecto, ¿no es cierto? Entonces entramos a la última etapa, que es ejecución y gestión. Normalmente esta etapa no van a, bueno, no normalmente, esta etapa no la van a ver ustedes, aunque sí pueden planificar su gestión. Se conforman organismos o comités de seguimiento público-privado comunitario con el fin de realizar una revisión o programar modificaciones del plan o del proyecto en función de las nuevas situaciones del entorno y nuevas tendencias del turismo. Se definen indicadores de éxito o de desarrollo y se realiza la medición periódica de avances. A esta etapa también se la conoce como evaluación. La evaluación es una de las etapas más importantes dentro de cualquier proceso de planificación, llámese plan, proyecto, emprendimiento, porque significa que vamos a evaluar nuestro proyecto y hay indicadores de evaluación. Vamos a ver posteriormente, Dios mediante no tengamos tiempo para ver este tema con más especificidad. Y vamos a entrar ahora a lo que son las herramientas de planificación. Como hemos visto anteriormente, durante el proceso se puede aplicar varias herramientas que pueden variar de acuerdo al enfoque de planificación, al nivel y a los productos esperados. A continuación se determina qué herramientas se utilicen para cada etapa del proceso. En la etapa de estudio preliminar y la etapa de definición de objetivos de desarrollo turístico, son las dos primeras etapas, se utilizan las siguientes herramientas y acciones. Se hace el perfil del proyecto, se hace el marco lógico o la matriz de marco lógico que vamos a ver en la siguiente unidad, el presupuesto, el cronograma de trabajo, el mapeo de actores sociales y los talleres participativos. ¿Ya? Si hay alguna duda, me dicen por favor. En la etapa de evaluaciones, estudios y evaluaciones, que ya corresponde a la etapa de diagnóstico, la 3 y la 4, ¿qué herramientas y acciones utilizamos? Caracterizamos el paisaje natural y urbano, en este caso natural y rural. Aquí vamos a corregir. Hacemos el inventario, clasificación y jerarquización de atractivos turísticos. A la etapa de jerarquización ya no llegamos, sin embargo podemos hacer una evaluación previa del atractivo. Se hace un inventario o catastro de la planta turística o inventario de la oferta. Si es que no existiese en su comunidad una planta turística constituida, ustedes tienen la obligación de utilizar la planta turística del centro urbano más cercano que se encuentre a su territorio. ¿Ya? Hacen el inventario o identificación de elementos de la infraestructura como agua potable, electricidad, vías de acceso, sistemas de transporte, etc. Mapeo de actores sociales, revisión de planes, políticas, es decir, revisan el marco institucional y legal del turismo en Bolivia y en el territorio, el PTDI, el PDM, etc. Talleres, el otro paso o la otra actividad. Talleres, encuestas o sondeos de identificación de la capacidad y de la actitud de la comunidad receptora y la determinación del volumen de la demanda turística. No llegan turistas, dicen, a mi territorio, recién vamos a hacer. Bueno, pero llegan turistas a la región, llegan turistas a Bolivia. ¿No ve? Entonces ese dato hay que tenerlo. La cuarta etapa, no se olviden que la tercera y la cuarta es etapa de diagnóstico. Análisis y síntesis, hacen el análisis FODA o DAFO, determinación de la capacidad de carga si corresponde, perfil del visitante y análisis del mercado,
análisis de impacto ambiental, que muchas veces esto se hace si corresponde, sobre todo en proyectos dirigido a áreas naturales, proyección o utilización de los recursos naturales, si es que corresponde, ¿ya? Proyecciones de necesidad de alojamiento, componentes del espacio turístico, aquí vemos lo que es la zona, el centro, el núcleo, el corredor, etcétera. Análisis del uso de suelo, ordenamiento territorial y zonificación. Identificación de áreas gravitacionales y focos urbanos, esto no corresponde. Definición de macroproductos y productos turísticos. A esta fase vamos a entrar el día jueves. Y definición y caracterización de actividades turísticas potenciales. Y aquí viene ya la formulación del plan. El plan como tal, en su caso, es la formulación del proyecto. Sin embargo, las herramientas o las acciones pueden variar dependiendo del enfoque que hayan utilizado y de algún formato que les voy a dar yo de proyecto, ¿no? Y que ustedes también ya deben tener. Redacción de políticas, visión y misión, esto es cuando se realiza un plan. Identificación de estrategias con objetivos, determinación de programas, desglose de proyectos, presupuesto estimado por proyecto y definición de fases de ejecución. Y entramos a la última etapa, ejecución y gestión. Definición de variables e indicadores de desarrollo, definición de sistemas de monitoreo turístico, monitoreo ambiental, comités locales o estructura pública de seguimiento. Entonces, estas son las 6 fases. Viene una fase que es de recomendaciones, que les decía que en este caso no la vamos a ver, porque eso está en función al proyecto o al plan que se va a definir, y normalmente va en la etapa, en el punto de conclusiones, y luego viene recomendaciones. Aquellas fases o aquellas partes que van a complementar su proyecto y que de alguna manera ustedes no lo han podido tomar en cuenta. Quiero saber si hay alguna pregunta al respecto. Bueno, y entramos propiamente al diagnóstico turístico, que es el tema que nos compete en esta unidad. Una vez revisado el proceso general de planificación turística y las herramientas aplicables a cada etapa, es importante definir en qué consiste el diagnóstico. Hemos visto ya de manera general, pero se entiende como la búsqueda y la sistematización de información relativa a la oferta y a la demanda en el destino. Búsqueda y sistematización de la información relativa a la oferta y la demanda en el destino. Desde un enfoque físico-territorial, el diagnóstico consiste en el análisis de los componentes de la estructura turística, oferta, demanda, uso y estructura del territorio, así como del medio ambiente del sitio a planificar. En el proceso de planificación propuesto por la OMT, el diagnóstico corresponde a la etapa 3 y 4, como les he dicho ya, estudios, evaluaciones, más análisis y síntesis. Como se mencionó anteriormente, el diagnóstico se conoce también como línea de base o estado de la situación actual y busca específicamente definir la situación del destino turístico en el presente, es decir, antes de que se ejecute el proceso de planificación, o en este caso el proyecto o el emprendimiento que van a proponer. El diagnóstico sirve para 3 propósitos concretos: definir la situación actual del turismo en un espacio territorial, determinando oportunidades y limitaciones. Fundamentar soluciones. Si como propuesta de solución damos la creación de un centro de interpretación turística o un museo comunitario, necesariamente en los problemas o limitaciones del territorio o del espacio que estamos analizando, necesariamente ha tenido que salir de que no existe o una debilidad en cuanto a infraestructura museística, vamos a llamarlo así.
con datos cuantitativos y cualitativos actualizados. También nos sirve como propósito establecer una línea de base, que es lo que les decía que está de moda, que también se llama diagnóstico o situación actual, que sirve para comparar la diferencia entre la situación del turismo antes y resultados obtenidos después del proceso de planificación. Dependiendo del tipo de plan o de propuesta, la definición de objetivos debe hacerse previamente. Antes definimos los objetivos. Se establece qué aspectos del turismo del entorno van a ser priorizados en el estudio y el análisis. Por ejemplo, si la planificación tiene orientación físico-territorial, el diagnóstico se enfocaría en la caracterización geográfica, la identificación de uso de suelo, la determinación del potencial turístico del territorio y la definición de unidades regionales, regionales de análisis. ¿Ya? Entonces, en función a la priorización del diagnóstico, de los problemas que se han encontrado en el diagnóstico y al enfoque de planificación que se ha definido, se define el tema de la propuesta o el proyecto que se va a realizar. Por otra parte, si el enfoque de planificación es económico, aquí pongo otro ejemplo, se estudiaría a la demanda con su capacidad de gasto, empleo, directo e indirecto, la capacidad del destino para atraer inversión, entre otros. Para Burkwald y Cuellar, esta etapa del plan, la del diagnóstico, contiene actividades relacionadas con recogida y tratamiento de la información. Según los autores, un buen relevamiento o levantamiento de la información de datos contribuye a realizar una adecuada interpretación y permite la búsqueda de alternativas factibles para dar solución a los problemas que se identifiquen. En consecuencia, el éxito del diagnóstico y por lo tanto del plan o del proyecto, en este caso, depende qué datos y qué información hemos recogido que sean coherentes con el enfoque que vamos a proponer. Sin embargo, los elementos del turismo que se deben examinar son finitos e identificables. Esta unidad parte de la idea de que es posible diseñar una metodología de diagnóstico del turismo aplicable a diferentes enfoques y niveles. Lo que significa, bueno, más abajo se explica que una de las metodologías más utilizadas y más aplicables al desarrollo de planes, programas o proyectos de turismo es justamente el enfoque sistémico. Y justamente definimos acá el sistema turístico como base metodológica. Nuevamente vamos a entrar al tema de sistema turístico para las personas que no han quedado claras con este enfoque de desarrollo. Sin embargo, antes vamos a revisar propuestas conceptuales del sistema turístico y quiero que se den cuenta que todas las propuestas de diagnóstico o de planificación turística parten de la idea general de que un sistema es una totalidad organizada compuesta por diferentes elementos, cuya función se interrelaciona para alcanzar un fin común. La diferencia entre un sistema y otro radica en los elementos que lo conforman. Neil Lieper propone su sistema turístico de 5 elementos. De acuerdo a Cerenza, estos 5 elementos, uno es dinámico y se refiere al turista. 3 son geográficos: el espacio emisor, la ruta o el espacio de tránsito y el espacio receptor. Y hay un elemento económico, la industria productora de servicios turísticos. Este sistema de Neil Lieper responde al paradigma de comprensión y planificación en el que la región de destino es importante en la medida en la que satisface necesidades y expectativas de recreación del visitante. Posteriormente hay otra perspectiva similar, una orientación hacia el turista. De Mill y Morrison proponen un modelo de sistema, nuevamente sistema, que incluye como elementos al mercadeo,
la demanda, el viaje y el destino. Para los autores, el sistema turístico es una manera de superar la visión del turismo como una industria. Y ahí, no sé si ustedes han leído Boullon, hay una explicación, si vale el término, por qué las personas neófitas, los que no son de turismo, los que no son estudiosos del turismo como nosotros, llaman, los políticos sobre todo, ¿no ve? Llaman la industria turística, llaman. Y es que el turismo no es una industria. No es una industria. Sin embargo, ese término de decir industria turística asemeja a la potencialidad económica que tiene de transformación y de desarrollo económico. Bajo ese enfoque, de alguna manera es aceptable que un político o una persona diga industria turística. Pero para nosotros los turistólogos con un enfoque social, humanístico, decimos actividad turística, ¿ya? Entonces, continuamos con Mill y Morrison, dice, para los autores el sistema turístico es una manera de superar la visión del turismo como una industria, donde una acción consciente sobre los subsistemas mercadeo y destino pueden aumentar las posibilidades que la demanda tome una decisión acerca de su viaje. Y viene don Roberto Boullon, y vean cómo la propuesta de Boullon no nace por arte de magia o como una estrella fugaz. Hay una fundamentación teórica que antecede y que precede a la propuesta de Boullon. Y dice don Roberto Boullon, que trabajó desde la década de los 70, define un modelo con enfoque de planificación física territorial. Para don Roberto Boullon, el enfoque de desarrollo turístico debe basar en la utilización de los recursos en un determinado territorio y utilizar la metodología de la planificación física, que se las he puesto más arribita, donde el sistema turístico se inicia en el encuentro de la oferta con la demanda, a través de un proceso de venta del producto, que junto con la infraestructura forman la estructura de producción del sector. El otro día me decían, ¿cuál es la estructura de producción del sector? Es el producto. Es la articulación de varios componentes para tener uno o varios productos. El modelo describe la función de cada una de las partes, así como de las interrelaciones entre las que convergen el funcionamiento del sistema. Y posteriormente a Boullon surge la propuesta de la OMT y la de Sergio Molina. Complementan este enfoque sistémico, para que ustedes no crean que el enfoque de Boullon, planteado antes por Mill y Morrison, etcétera, etcétera, y posteriormente la OMT y Molina, desarrolla la planificación del turismo en el mundo, en las regiones, en los destinos. Y la OMT, el año 88, reconoce que la naturaleza de la actividad turística es el resultado de interrelaciones entre diferentes factores, que hay que considerar desde una óptica sistémica, y propone un modelo de mercado con 4 elementos. La propuesta de la OMT es un modelo de mercado: oferta, demanda, espacio geográfico y operadores. El funcionamiento se explica partiendo del espacio geográfico, que es el lugar de encuentro entre la oferta y la demanda. Encuentro facilitado por operadores, considerados como promotores del turismo. En este caso del turismo comunitario, ya no solamente son los operadores privados, sino los operadores comunitarios. Vienen a ser promotores del turismo. En el espacio geográfico se sitúa además la población residente, que en realidad no es considerado un elemento turístico. Y la última definición, que es la más estructurada, es la de Sergio Molina. Dice, concibe al turismo como un sistema abierto, que les he dicho, ¿no ve? ¿Por qué abierto? Porque recibe inputs, es decir, factores que pueden afectarnos positiva y negativamente al desarrollo turístico. Eso se llama inputs. Recibimos inputs de afuera
caso pandemia, caso COVID-2019, que nos ha afectado al turismo. Pero también podemos recibir inputs de afuera, como por ejemplo el desarrollo del Mundial 2022. Es una oportunidad de desarrollo de turismo el Mundial 2022, porque va a posibilitar viajes. Miren, hay un input, un output, va a venir de afuera, del entorno turístico, que en este caso es la pandemia, en este otro caso es el Mundial, en el otro caso puede ser la guerra entre Ucrania y Rusia, que nos afectan al turismo. Pero también pueden haber outputs desde adentro del turismo, cosas que nos afectan propiamente al entorno turístico, ¿ya? Como el no estudio de la demanda, como que la superestructura es muy débil, como que la oferta no está trabajada, como los productos turísticos no tienen calidad, no son innovadores, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, él dice, es un sistema abierto relacionado con el medio ambiente con el que establece intercambios. El sistema importa insumos que al ser procesados emergen al entorno en forma de productos. El sistema turístico de Molina tiene un evidente enfoque de destino. O sea, el desarrollo turístico enfoca mucho en el destino turístico, no en la demanda, en el destino. ¿Qué tenemos para ofrecer? Y está integrado por 6 subsistemas: la superestructura, la demanda, atractivos, equipamiento, infraestructura y comunidad local, que interactúan entre sí con el objetivo de alcanzar un objetivo común, ¿ya? Y vamos a ver acá este diagrama o esta figura del enfoque de Molina respecto al sistema turístico. Aquí el sistema turístico tiene que ver con atractivos, con equipamiento e instalaciones, que ya saben ustedes conceptualmente qué es, con infraestructura, que puede ser interna o externa, con la demanda, que puede ser efectiva, potencial y latente, con la comunidad receptora y con la superestructura, ¿ya? Es precisamente el sistema turístico de Molina que se ha tomado como base para diseñar la metodología de diagnóstico turístico local. Entonces, este enfoque de Molina nos va a ayudar a diseñar la metodología de diagnóstico turístico local. Se ha considerado el más apropiado porque es el único que toma en cuenta a la comunidad receptora, que es lo que estamos trabajando, turismo comunitario, y a las organizaciones de apoyo al turismo como una parte fundamental de desarrollo de actividad en el destino. Por otra parte, Molina se asienta en la teoría general de los sistemas. Desde ese punto de vista, considera al turismo, al sistema turístico, como un sistema abierto, que está inserto dentro de un entorno social, ambiental, político y económico, lo que nos proporciona una base teórica para la práctica de un turismo sostenible, responsable con la comunidad receptora y dinámica y económica y políticamente articulada. ¿Ya? Entonces, entramos ahora a la caracterización del sistema nuevamente. Señor Molina dice que el sistema tiene las siguientes características. Déjeme, voy a tomar un poquito de agua, ¿ya? Si hay alguna pregunta. Lice, buenas noches. Adelante. Lice, una consulta. En el gráfico que nos acaba de mostrar de los atractivos, equipamiento, etcétera, no está la oferta. No está la oferta como así con nombre y apellido, pero está incluido los atractivos, que es parte de la oferta, está el equipamiento y las instalaciones, está la infraestructura. Ah, ya. Es que pensé como si no estuviera, tal vez solo están, digamos, los elementos, pero no lo que es la oferta, pero todo eso lo conforma, ¿verdad? Todo eso, oferta y producto es lo mismo. Si trabajamos estos elementos a nivel de oferta, están a nivel de oferta, pero si los convertimos en producto,
también siguen siendo parte los atractivos, el o la planta turística y la infraestructura son parte de la oferta. Ah, ya. Está bien, dice, gracias. Aquí está más desmenuzadito. Ya, ¿en qué hemos quedado? Entonces, este señor Molina dice que es un sistema abierto, de manera que intercambia energía, materia, información con su entorno, lo que permite su supervivencia. Y les ponía el ejemplo de información, materia y energía, como es el caso del COVID, como es el caso de la guerra, como es el caso del mundial, etcétera, etcétera. En el sistema turístico de un municipio o de una comunidad, el entorno está dado por las condiciones o suprasistemas sociales, políticos, económicos y ambientales que afectan al turismo. Por ejemplo, un input favorable que ha recibido la comunidad receptora es que la política y el modelo definido en el Plan Tur y en la Ley General del Turismo dice que el turismo en Bolivia debe desarrollarse de manera comunitaria. Ah, pero esa es una gran oportunidad, porque desde afuera nos están diciendo cómo debe ser nuestro turismo, ¿no es cierto? Algunas veces fuertemente, por ejemplo en el caso de crisis económicas, desastres naturales que no forman parte directa de la actividad, pero que sí influyen en nuestro desarrollo. Estas condiciones pueden estar dentro de la localidad o fuera de ella, es decir, que pueden ser regionales, nacionales o internacionales. Estas actividades, estas crisis, estos desastres, estos fenómenos que pasan en el mundo, influyen en el desarrollo del sistema turístico y nos afectan de manera positiva o negativa. Pero dice que también, además de ser un sistema abierto que recibe inputs y outputs, dice que tiene límites. A pesar de ser un sistema abierto, es posible definir dónde se acaba el sistema y dónde empieza el entorno. Esta delimitación puede ser de tipo territorial y conceptual. La primera delimitación está dada por los límites políticos del territorio o del destino que se va a planificar, mientras que los límites conceptuales se refieren a qué elementos vamos a dejar dentro o fuera del sistema turístico y por ende nos marcan qué tipo de estudio vamos a realizar. Les doy un ejemplo bastante claro y reciente. Hay un bloqueo permanente, ¿no es cierto?, en esto de la carretera ¿qué se llama? Pues estos bloqueos que hay en Caracara, ¿no es cierto? Este bloqueo que ocasiona un caos, que impide el tránsito permanente, fluido, del cercado al Valle Alto, es un input negativo que recibe el entorno turístico. No solamente afecta al tema de transporte, de comercialización, de movilización, para que la comunidad pueda ir, venir, trabajar, desplazarse, hacerse atender en el hospital o estudiar, etc. No solamente afecta eso, también afecta al turismo. Y ese límite, esa delimitación territorial establece un límite, ¿no es cierto? Dice, los territorios que están desde Caracara hasta el Valle Alto han sido afectados. Estamos delimitando un territorio. Pero sin embargo, ahora, si hubiese un camino, otra vía de acceso, puede que el turismo siga funcionando o cualquier actividad económica productiva pueda seguir funcionando. Tal vez no de la misma manera, pero sí. Entonces hay que tener frente a estos impactos negativos que podemos tener para el turismo, en nuestro caso, planes de contingencia. ¿Qué planes de contingencia voy a tener frente a un caos político, a un caos económico, un tema de transporte, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de esa manera se pueden hacer los planes de contingencia y la ubicación de límites para ver
de dónde a dónde nos afecta en nuestro territorio. Está compuesto por 6 elementos o subsistemas, dice, es el C. Cada uno de los elementos tiene una función específica y son, en el texto, de acuerdo a Molina, ellos llaman gobernanza, para nosotros superestructura, comunidad receptora, demanda, infraestructura, oferta de servicios atractivos y naturales y culturales. Estos elementos, pues claro, se van a describir, tienen un concepto propio y cada uno de ellos está compuesto a su vez por elementos más pequeños que también se deben examinar. Dentro de la caracterización también tienen un objetivo, un propósito. Cada elemento tiene un propósito, un objetivo. Y el objetivo es que todo el sistema es atraer y mantener a la demanda. El propósito de que este sistema turístico funcione armónicamente, regularmente, adecuadamente, etcétera, etcétera, es para atraer y mantener a la demanda, desde el punto de vista económico, pero también es satisfacer las necesidades de la comunidad local. Es permitir que la comunidad local o los comunarios puedan tener un beneficio económico. Y dice, este objetivo que en un principio podía ser inicial, se afina durante la planificación turística en función de intereses locales. ¿Cuáles serían estos intereses locales? Mejora de la calidad de vida, la conservación ambiental, el crecimiento de la oferta, el incremento del gasto turístico, entre otros. Tiene un funcionamiento. El turismo, o es decir, el sistema turístico total funciona para cumplir con su propósito. El funcionamiento está dado por la interrelación de las funciones que cumple cada uno de los elementos que lo conforman y consta de 4 pasos. ¿Cuáles son estos pasos? Ingreso de insumos, la materia, la energía o la información provenientes del entorno. El procesamiento de insumos al interior del sistema. Egreso del producto turístico terminado y listo para su consumo por parte de la demanda y la retroalimentación. Cuando el funcionamiento y el objetivo, esto es importante, cuando el funcionamiento y el objetivo están acordes con los intereses locales y con los intereses de la demanda, tenemos un estado de equilibrio en el sistema. Pero cuando sucede lo contrario, es necesario reorientar el funcionamiento del sistema, es decir, planificar o aplicar nuevas estrategias. El sistema turístico está compuesto por 6 elementos, de acuerdo a Molina, a los que llamaremos subsistemas, que agrupan a los actores sociales del turismo como a los atractivos, los servicios turísticos y básicos que son necesarios para su funcionamiento. Y aquí vamos a ver esta figura 3, donde vemos que el entorno, el sistema turístico, recibe inputs y emite outputs, información, productos, recibe este sistema. Y está integrado por la que llama la gobernanza, para nosotros la superestructura, la demanda, la infraestructura, los atractivos, la oferta de servicios, la comunidad receptora y termina en la superestructura. Y en este funcionamiento del turismo hay un procesamiento, hay un proceso de desarrollo que está influenciado por inputs y también desarrolla outputs fuera de su entorno de funcionamiento. ¿Ya? Fuera de este sistema está el desarrollo económico, político, social del país, a nivel nacional, regional, mundial, etc. ¿Ya? Entonces, los elementos que hay que manejar y hay que trabajarlos dentro del diagnóstico son estos. Fases del diseño del diagnóstico. ¿Cómo vamos a diseñar nuestro diagnóstico? ¿Cómo vamos a recoger la información de campo? De manera general se incluyen 3 actividades.
Determinar el enfoque o los enfoques de planificación, la escala y los objetivos. Vamos a delimitar el área de estudio. Vamos a revisar la literatura o la bibliografía existente y vamos a planificar el trabajo de campo. Definición del tipo de planificación. La primera actividad consiste en definir si estamos planificando en espacios naturales, rurales o urbanos. ¿No? En este caso estamos planificando, haciendo un proyecto o un emprendimiento de TC dentro de un territorio rural. Luego, de acuerdo a las potencialidades identificadas, cómo está nuestra oferta, intereses de la demanda, si hay alguien que tal vez pueda ir o está yendo, si no es al destino, por lo menos cerca del entorno, o en destinos que tienen una oferta muy parecida a la que queremos ofertar, definir si la planificación tendrá un enfoque económico, comunitario, sostenible u otro, los enfoques que hemos visto al principio de la clase. Hay que tener claro el tipo de espacio y el enfoque que nos va a permitir ajustar el proceso de diagnóstico a la realidad local, incluso adaptar los instrumentos de recolección de información a los objetivos propuestos. La primera fase entonces es definición del tipo de planificación. La segunda, delimitación del área de estudio. Implica la delimitación que se va a evaluar, del sistema turístico que se va a evaluar. Si estamos haciendo diagnóstico de una localidad, puede suceder que los límites territoriales sean más amplios que los que se pretendía en un inicio o se debería planificar turísticamente. Lo que pasa es que en el territorio comunal no existe esa división cerrada geográficamente o territorialmente establecida como existe cercado, por ejemplo, ¿no? Inclusive ni es cercado. Si ustedes se fijan en la vida cotidiana, si bien, entre comillas, hay una frontera entre Cercado y Sacaba, o entre Cercado y Colcapirua, por ejemplo, que es un arquito, ¿no es cierto? Construido una cosa de cemento donde dice bienvenidos a Sacaba, bienvenidos a Colcapirua, dice, hasta aquí nomás es Cercado, dice. Sin embargo, en las interrelaciones sociales, económicas, productivas y de turismo, en realidad esa barrera geográfica no